Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces has sentido que estás listo para algo, que lo deseas con fuerza, pero hay algo adentro que te detiene? Una voz que dice todavía no, no es el momento, y si sale mal. Una sensación difusa en el pecho que no siempre puedes nombrar, pero que gobierna cada decisión importante de tu vida. Eso tiene un nombre. Se llama miedo. Y probablemente esté manejando tu vida más de lo que crees. No estamos hablando del miedo que sientes cuando hay un peligro real. Estamos hablando de ese otro tipo de miedo, el que aparece cuando quieres cambiar de trabajo, cuando piensas en hablar con alguien, cuando imaginas empezar ese proyecto que llevas meses postergando, cuando consideras dejar algo que ya no te hace bien. Ese miedo no te protege de nada real, solo te mantiene quieto. Y quedarse quieto, con el tiempo, es una forma silenciosa de perderse la propia vida. Hay algo que la psicología lleva décadas documentando y que pocas personas realmente integran a nivel personal. El cerebro humano no distingue bien entre el miedo real y el miedo imaginado. Cuando piensas en hacer algo que te asusta, aunque no haya ningún peligro físico, tu cuerpo reacciona casi de la misma forma que si estuviera frente a una amenaza verdadera. El corazón se acelera, los pensamientos se nublan, el cuerpo quiere escapar, y la mente, siendo el sistema de supervivencia que es, aprende rápidamente que la forma más efectiva de calmar esa sensación es evitar la situación que la causó. Eso se llama evitación. Y es uno de los mecanismos más destructivos que existe para el desarrollo de una persona, precisamente porque funciona en el corto plazo. Evitas, te alivias, pero lo que evitas no desaparece, crece. Cada vez que retrocedes frente a algo que te asusta, estás enviándole un mensaje muy claro a tu cerebro. Esta cosa es peligrosa y yo no puedo con ella. Y el cerebro lo archiva. Lo registra como una amenaza confirmada. Así es como la zona de confort se vuelve cada vez más pequeña con el tiempo. No porque el mundo sea más peligroso, sino porque has entrenado a tu mente para que interprete más y más cosas como amenazas. La persona que lleva años evitando situaciones incómodas no vive una vida más tranquila. Vive una vida más estrecha. Ahora, seamos honestos con algo que duele decir, pero que hay que decir. Muchas personas usan el miedo como excusa sin darse cuenta de que lo están haciendo. Dicen que esperan el momento indicado, que necesitan estar más preparadas, que van a empezar cuando las condiciones sean mejores. Y eso suena razonable, suena incluso responsable. Pero en muchos casos es simplemente miedo disfrazado de lógica. La mente es extraordinariamente hábil para justificar la inacción. Puede construir argumentos brillantes para explicar por qué no es el momento, por qué no estás listo, por qué sería mejor esperar. Y tú le crees, porque eres tú quien los está pensando. Pero hay una pregunta que merece hacerse con honestidad. ¿Estás esperando porque realmente no es el momento? ¿O estás esperando porque tienes miedo y eso es más cómodo que admitirlo? Esa es una de las preguntas más incómodas que existe, porque si la respondes con sinceridad, a veces te das cuenta de que llevas años postergando algo no por falta de recursos, sino por miedo. Y eso implica que parte de tu vida ha pasado en pausa, no por circunstancias externas, sino por una decisión interna que nunca tomaste conscientemente, pero que tomaste de todas formas. Hay algo que poca gente considera cuando habla de los miedos, y es el costo de no enfrentarlos. Todos hablan del riesgo de intentar. Nadie habla del precio de no intentarlo. Pero ese precio existe. Lo pagas en forma de oportunidades que no tomaste, en relaciones que nunca tuviste, en proyectos que quedaron en la cabeza, en una versión de ti mismo que nunca llegó a existir. No lo ves como una pérdida porque nunca sucedió, pero sí sucedió algo. Pasó el tiempo. Y el tiempo que pasa mientras evitas algo no regresa. Eso no es melodrama, es simplemente lo que ocurre. Existe un concepto en psicología llamado ansiedad anticipatoria. Es la angustia que sientes antes de que algo ocurra, imaginando lo que podría salir mal. Y lo curioso, lo verdaderamente curioso, es que en la mayoría de los casos, esa angustia anticipatoria es mucho peor que lo que finalmente sucede. El miedo que sientes antes de hablar en público es casi siempre más intenso que lo que experimentes durante la charla. El miedo antes de una conversación difícil es casi siempre más paralizante que la conversación misma. La mente tiende a construir escenarios de catástrofe que rara vez coinciden con la realidad, lo que significa que una parte significativa del sufrimiento relacionado con el miedo ocurre dentro de tu cabeza antes de que nada haya pasado, y muchas veces en relación a algo que nunca llegará a pasar. Pero eso no hace que el miedo se sienta menos real, ese es el problema. El miedo se siente absolutamente real, aunque no corresponda a ningún peligro real, y sentirlo es suficiente para que la mayoría de las personas retrocedan. Hay un patrón que se repite en las personas que logran avanzar a pesar del miedo, y no es que dejen de sentirlo, es que aprenden a actuar con él.
Esto es fundamental entenderlo. La valentía no es ausencia de miedo. La valentía es hacer lo que necesitas hacer mientras el miedo está presente. La diferencia entre la persona que avanza y la que se queda no es que una siente miedo y la otra no, es que una aprendió a moverse de todas formas. Y eso se puede entrenar. No es un rasgo de personalidad fijo, no es algo que tienes o no tienes desde que naces, es una habilidad. Se construye igual que cualquier otra, con práctica progresiva, con exposición gradual, con decisiones pequeñas que acumuladas crean un patrón distinto. Una de las herramientas más efectivas que existe para trabajar con el miedo se llama jerarquía de exposición. El principio es simple. En lugar de intentar enfrentarte de golpe a lo que más temes, construyes una escala de situaciones relacionadas, ordenadas de menor a mayor intensidad, y las vas afrontando de forma gradual. Si tienes miedo de hablar frente a otras personas, no empiezas dando una conferencia. Empiezas por expresar una opinión en una conversación pequeña. Luego das un paso más, luego otro. Cada vez que afrontas un peldaño, tu cerebro recibe información nueva. Esto fue posible, no fue tan catastrófico, puedo manejarlo. Y esa información cambia la arquitectura de cómo interpretas el miedo. No de forma inmediata, pero sí de forma acumulativa. También existe algo llamado difusión cognitiva, que es la capacidad de observar tus pensamientos en lugar de fusionarte con ellos. Cuando tienes miedo, tu mente genera una serie de pensamientos que parecen hechos. No voy a poder, me va a ir mal, no soy suficiente para esto. La difusión cognitiva te enseña a ver esos pensamientos como lo que son, eventos mentales, no realidades. Puedes notar el pensamiento sin obedecer al pensamiento. Puedes decirte a ti mismo, estoy teniendo el pensamiento de que no puedo, en lugar de simplemente creer sin más que no puedes. Esa pequeña diferencia crea espacio, y el espacio es donde está la libertad. Otra herramienta concreta que vale la pena practicar es lo que algunos psicólogos llaman la técnica del peor caso. Cuando sientas miedo ante algo, hazte estas preguntas en secuencia. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Con qué probabilidad real ocurriría eso? ¿Podría sobrevivirlo? ¿Podría recuperarme? En la gran mayoría de los casos que involucran miedos sociales o profesionales, la respuesta a las dos últimas preguntas es sí. Eso no elimina el miedo, pero lo contextualiza, le da dimensión real, y cuando el miedo tiene dimensión real es más manejable. Hay algo más que merece atención, y es la relación entre el miedo y la identidad. Con el tiempo, evitar ciertas cosas se convierte en parte de cómo te defines a ti mismo. Soy alguien que no es bueno para hablar en público, no soy de las personas que se arriesgan, yo no hago ese tipo de cosas. Y cuando el miedo se integra en la identidad, ya no lo sientes solo como una emoción, sino como una característica de tu personalidad. Eso lo hace mucho más difícil de cambiar, porque cambiar implica cuestionar quién crees que eres. Pregúntate esto con honestidad. ¿Hay algún miedo tuyo que ya se haya convertido en parte de cómo te describes a ti mismo? ¿Hay algún yo no soy de los que en realidad sea un tengo miedo de? Porque identidad y comportamiento se influyen mutuamente. Si actúas como alguien que enfrenta sus miedos, aunque sea de forma imperfecta, estás construyendo una identidad nueva. No se trata de fingir que no tienes miedo. Se trata de ampliar la historia que te cuenta sobre ti mismo. Y eso empieza con una acción pequeña, concreta, hecha a pesar del miedo. Hay un concepto que el psicólogo Albert Bandura llamó autoeficacia, que es la creencia en tu propia capacidad de afrontar situaciones. Y lo que la investigación muestra es que la autoeficacia no se construye principalmente a través de afirmaciones positivas ni de motivación externa. Se construye principalmente a través de la experiencia de haber superado algo difícil. Cada vez que afrontas algo que te asustaba y lo atraviesas, aunque no salga perfecto, tu creencia en tu propia capacidad aumenta. Y esa creencia cambia la forma en que te enfrentas al siguiente desafío. Es un ciclo, pero tienes que iniciar el ciclo. Y aquí es donde hay que ser completamente claro, nadie va a hacerlo por ti. Puedes leer sobre miedo, puedes entender su psicología, puedes escuchar a 100 personas hablar sobre cómo superaron los suyos y seguirás en el mismo lugar si no actúas. El conocimiento sin acción es solo un consuelo intelectual, una forma elegante de sentir que estás avanzando sin realmente moverte. Esto es algo que pocas personas se dicen a sí mismas con crudeza, pero vale la pena escucharlo. Hay personas que morirán con sus miedos intactos. No porque no hayan querido cambiar, sino porque nunca dieron el primer paso real. Murieron esperando sentirse listos. Y listos nunca se sintieron. Porque nadie se siente completamente listo antes de hacer algo que le asusta. La preparación tiene un límite. Llega un punto en que el único paso siguiente es actuar. La pregunta no es si tienes miedo.
La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Porque el miedo, bien entendido, no es tu enemigo. Es información. Te señala lo que importa. Si no te importara, no tendrías miedo. El miedo generalmente aparece en los bordes de tu zona de confort, justo donde empieza el terreno que podría cambiarte. La persona que no siente nada frente a ningún reto no es valiente. Es indiferente. La persona que siente el miedo y actúa de todas formas, esa es la que crece. Y ese crecimiento tiene un efecto que va mucho más allá de la situación puntual que enfrentaste. Cada vez que actúas a pesar del miedo, no solo resuelves esa situación. Estás cambiando tu relación con el miedo en general. Estás construyendo evidencia interna de que eres capaz. Estás ampliando lo que sientes que mereces y lo que crees posible para ti. Eso es poder real. No el poder de controlar a otros o de acumular cosas. El poder de no estar gobernado por tus propias limitaciones internas. Alguien que vive evitando lo que le asusta puede tener muchas cosas en la vida. Puede parecer que le va bien desde afuera. Pero hay una incomodidad que solo conoce quien la vive, la sensación de saber que podría ser más, que podrías hacer más, que hay algo dentro de ti que nunca ha salido porque nunca le diste permiso. Esa sensación es difícil de ignorar a largo plazo. Y generalmente reaparece en los momentos de silencio, cuando ya no hay distracciones. Aquí va algo que cuesta admitir. Muchas veces el costo de no enfrentarse a los miedos no solo lo paga uno mismo, lo pagan también las personas alrededor. El padre que tiene miedo de ser vulnerable con sus hijos y cría hijos que no saben conectar emocionalmente. La persona que tiene miedo al rechazo y nunca abre el corazón en una relación y termina en vínculos superficiales. El profesional que tiene miedo al fracaso y nunca comparte sus ideas y se lleva consigo contribuciones que el mundo no pudo recibir. Los miedos no son privados, tienen consecuencias que se extienden. El antídoto no es la ausencia de miedo, es la acción deliberada. Es decidir conscientemente que el costo de quedarse quieto es mayor que el costo de intentarlo. Es entender que el fracaso posible es preferible al arrepentimiento seguro. Porque el fracaso te deja algo, experiencia, información, claridad. El arrepentimiento solo te deja la pregunta de qué hubiera pasado si hubieras intentado. La última cosa que vale la pena decir es esta. No existe una versión poderosa de ti mismo que viva sin miedos. Existe una versión poderosa de ti mismo que actúa a pesar de ellos. Esa versión no es inalcanzable. No requiere ser otra persona, requiere empezar con algo pequeño, concreto, hoy, no mañana, no cuando estés listo, hoy, con el miedo presente y todo, porque la vida que quieres está exactamente donde te da miedo ir. Si llegaste hasta aquí, comenta, hoy elijo actuar a pesar del miedo. Ese comentario no es solo una frase, es una declaración, es el primer paso. Y cuando regreses aquí en unos meses y veas que lo escribiste, vas a entender que ese fue el momento en que decidiste empezar a cambiar tu vida.